Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. La Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú, del Congreso de la República, en coordinación con la Universidad Continental, han organizado el conversatorio Constitucionalistas comentan sobre la Constitución de 1979 en su 40 aniversario. Lecciones aprendidas para el presente y futuro, integrado por destacadas personalidades. Para dar la bienvenida a este acto académico voy a dejar en el uso de la palabra al señor Fernando Barrios Ipenza, presidente fundador de la Organización Educativa Continental. Buenas noches. Para la Universidad Continental es sumamente grato tener este sonoro académico tan distinguidos constitucionalistas, y también, por supuesto, para agradecer al Congreso haber tenido esta gran iniciativa que nosotros acogemos, por supuesto, con el mayor interés. Actividad que, por cierto, es absolutamente compatible con los fines académicos de nuestra institución, sobre todo en la Escuela de Posgrado de Gestión Pública, en el contexto del debate de políticas públicas. El tema, sin lugar a dudas, tiene enorme relevancia, sobre todo por el desarrollo que van a hacer constitucionalistas, creo que lo mejor que tiene el país. Estoy seguro que no solamente tendrá una visión retrospectiva, sino también, sobre todo, actual y de cara al futuro. Lecciones aprendidas. Agradecer también la presencia de exministros, de distinguidos exparlamentarios y estudiantes. Quisiera finalizar también señalando de que esta transmisión se está haciendo en vivo por video streaming a los 4 campus con que cuenta la universidad. Una universidad que, si bien es cierto, tiene 27.500 alumnos, tiene casi 1.600 alumnos en la Escuela de Posgrado de Gestión Pública. Muchas gracias por su presencia y un agradecimiento especial al congresista Jorge Castillo por haber tenido esta iniciativa que acogemos con el mayor agrado. Muy amables. A continuación dejo en el uso de la palabra al señor congresista Jorge del Castillo. Muy buenas noches. En primer lugar quiero agradecer en nombre de la Comisión del Bicentenario de la Independencia Nacional del Congreso de la República a la Universidad Continental. Muchas gracias, ingeniero Barrios, por darnos este ámbito académico para poder conmemorar una fecha muy importante, que son los 40 años de la Constitución de 1979. Quiero agradecer a los profesores de Derecho Constitucional que nos acompañan y que de manera generosa han aceptado esta presencia. No necesitan mayor presentación porque son personajes por demás conocidos. El doctor Domingo García de la Vinde, el doctor Aníbal Quiroga, el doctor decano de la universidad, el otro día me invitó a la universidad, el doctor don Ernesto y don Natalia Primo. Realmente creo que va a ser muy interesante este debate, no solo con su presencia, dos miembros de la Asamblea Constituyente, don Héctor Barrasaya, aquí presente, y el ingeniero Censo Sotomarino. Un aplauso para ellos. Y distinguidos exministros de Estado, altos funcionarios y interesados en este tema de la evolución constitucional del Perú. Les comento muy brevemente que ayer hicimos un acto similar en el Cusco, un gran éxito en la Municipalidad del Cusco, con profesores cusqueños, con la presencia en ese caso de Carlos Roca, que también es miembro de la Asamblea Constituyente. Entonces, bueno, demos paso a la exposición, a las exposiciones, a los comentarios, y creo que vamos a poder aprender mucho de esta noche. No puedo dejar de terminar de hablar sin resaltar la figura de Benito Raúl Ayala Torre, que fue el presidente de la Asamblea Constituyente, elegido por más de 1 millón de votos preferenciales que se crearon en esa época
justamente, aparentemente contra él, pero al final salió ganando, y el ánimo de consenso que generó esa constitución. Consenso tan necesario en la política peruana en estos tiempos. Así es que, bien, sin más trámite, le damos la palabra al doctor Domingo García Velasco. Buenas noches, muchas gracias por esta invitación a las autoridades de la universidad, a mis colegas del podio, a los distinguidos constituyentes que nos acompañan de la época. Yo quisiera en esta oportunidad, como intuyo que mis colegas van a tratar temas de fondo, tratar un tema externo que es algo que siempre me ha preocupado. Y es qué pasó con esta constitución que era muy buena, vivió tan poco. Eso es lo que nunca entendí. Yo creo que para entender un poco este asunto hay que ver el contexto histórico del Perú, porque a mí siempre me ha gustado ver las cosas en perspectiva. El Perú sienta sus bases constitucionales en 1828. El gran maestro Manuel Vicente Villarán dijo en más de una oportunidad que esta constitución, la de 1828, puso las bases duraderas de nuestro hogar constitucional. Son sus palabras textuales en un ensayo que dedicó a esta constitución, 1828. La estructura, la terminología y los poderes que hay en esa constitución van a durar hasta 1933. Miren ustedes eso, que es muy importante. Sin embargo, los estudiosos son conscientes de que, si bien es cierto que la Constitución del 28 puso las bases o los cimientos de nuestra historia constitucional, sin embargo, no fue importante por dos razones. Uno, porque los inicios del siglo XIX fueron caóticos en el Perú, y dos, porque esta misma Constitución estableció que se debería modificar a los 4 años. ¿Por qué? No lo sé. El asunto es de que este caos que hay durante muchos años tiene un matiz o una especie de panorama de tranquilidad recién en 1850, y fruto de ello es básicamente la Constitución de 1860, que va a durar hasta 1920, y que Ricardo Bustamante Cisneros, que fue un gran magistrado y estudioso, lo llamaba el libro del destino y la tradición del Perú, la de 1860. Son los dos grandes textos históricos. El año 20, curiosamente, no obstante que era una dictadura, se dio una constitución muy interesante, en parte por la época y porque tuvo muchas cosas nuevas, sobre todo en materia laboral y social, ¿no? Y porque reformó muchas cosas que antes se creían normales. Por ejemplo, estableció un periodo de 5 años para el gobierno, presidente y cámaras, y renovación automática. Antes había renovación por tercios, que fue un fracaso. Hoy día se propone como una solución lo que fue un fracaso durante 100 años, la renovación por tercios, ¿no es cierto?, o por mitades, ¿no? Y ahí, estuvo ahí, pero curiosamente esa constitución, que era muy importante, no pudo subsistir a la caída de quien lo propuso, que fue Leguía, ¿no? Leguía cae en agosto del año 30, y al año siguiente se instala una constituyente en diciembre del 31, que va a dar una constitución muy imperfecta, pero que va a durar casi 50 años, una cosa increíble, ¿no? Fue una constituyente frustrada, problemática, inclusive intervenida por el gobierno, porque Sánchez Cerro no entendía de diálogos ni de cosas, y sin embargo duró casi 50 años. Y luego viene el golpe militar, y el golpe militar del año 68 trae como consigo la obligación de hacer una nueva constitución, con la cual muchos estuvieron en contra, a tal extremo que el Partido Acción Popular dijo: yo no participo ahí. Pese a eso, Luis Alberto Sánchez, como presidente de la Comisión de Constitución, le envió una consulta a Fernando Belaúnde como presidente del partido o fundador del partido, y Acción Popular respondió con una serie de sugerencias que están publicadas y están en el libro de debates. Y bueno, tenemos la carta del año 79. ¿Por qué duró tan poco? Vino la 93 y ya ha cumplido 25 años largos.
Si hacemos un repaso del siglo XX, nos damos cuenta de lo siguiente. El siglo XX tenía 4 constituciones. 4. La del 20, que es fruto de un golpe de Estado. Un golpe de Estado especial en el cual inclusive el entonces general Cáceres ayudó. Y fue un producto de la gendarmería. Y Leguía tenía muchos intelectuales a su lado, Javier Prado, Mariano Noche Cornejo, Julio Cetello. La gente se olvida que Julio Cetello, el padre de la arqueología peruana, era leguista, y otros más por el estilo. Encinas aplaudió la prensa expropiada, es lo que la gente no sabe. La prensa fue expropiada el año 21, ¿no? Esa constitución fue fruto de un golpe y no duró mucho. La del 31 fue fruto de una revolución, de derrocamiento de un régimen, duró muchísimo y era muy imperfecta. ¿Qué ventaja tenía la del 79? Yo diría que varias cosas que la ayudaron. En primer lugar, que el constitucionalismo cambia radicalmente después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, a partir del año 45. Hay algunos snobs que hablan de neoconstitucionalismo, eso son tonterías. Esto que empieza después del año 45 significa un enfoque distinto, lo que se llama una segunda navegación o una tercera navegación en el mundo constitucional, que implica sobre todo órganos controladores y primacía de los derechos humanos. Y efectivamente, el año 48 se firma en París la Declaración Universal de Derechos Humanos y eso va a influir muchísimo, ¿no es cierto? Entonces, el año 45 marca un hito en la cual se da importancia a determinados principios que antes no se daban, se extiende el control constitucional a toda Europa que antes no existía, los derechos fundamentales, y se implementan una serie de mecanismos de control y de participación ciudadana. Entonces, cuando llega el año 79 a discutirse la Constitución de ese año, se dan cuenta que si se compara con todo lo que hay atrás, ya está superado. Se hablaba de garantías individuales y sociales, ahora se habla de derechos fundamentales o derechos humanos, que son individuales y políticos, sociales, culturales y económicos, ¿no es cierto? O sea, básicamente las dos generaciones, y hay otros que dicen que hay más generaciones, pero en fin. Entonces el panorama cambia a partir del 45. Entonces la Constitución del 79 tenía que ser distinta. Hay muchos que no creyeron en ella, yo fui bastante escéptico honestamente, pero el fruto que dio fue especial. Ahora, ¿cuáles son los inconvenientes? Los inconvenientes son, en primer lugar, que había un entorno militar que fue respetuoso, en realidad no los tocó, eso es verdad, pero estaba ahí. Número 1, que el Perú venía de un gobierno estatista muy elevado, entonces había que considerar eso y a su vez abrirse a las nuevas tendencias. Finalmente, y este es un dato importante, no había mayoría de nadie. O sea, el APRA tenía 35.6%, no llegaba ni a la mitad, era la primera mayoría o la primera minoría. Luego le seguía el Partido Popular Cristiano, que era 26.8 o algo así, era la segunda minoría. Entonces tuvo que hacerse pases continuos, y luego la izquierda, que estaba fragmentada en varias ramas, era de un 30% más o menos. Entonces fue una constitución de compromiso, pero fue moderna, bien estructurada, hizo demasiadas concesiones, introdujo todo lo nuevo que había que introducir, pero lamentablemente tuvo que rendir un homenaje a su momento, ¿no? A su tiempo, eso era inevitable. Entonces, esta constitución fue objeto de muy pocas reformas, pero yo diría que si la comparamos con lo que viene después, sale en ventaja. ¿Qué pasó con la Constitución del 93? Que todo el mundo decía que se la iban a tirar al día siguiente. Lo que pasó fue muy sencillo. Tuvo un capítulo económico que se lo dieron del BIT, porque acá nadie inventó nada, y resultó interesante. Y eso fue lo más sugestivo. Pero si ustedes miran a trasluz la Constitución del 79 y la Constitución del 93, tienen el mismo esquema, y no solamente eso, sino que Chirino Soto, que es inobjetable en cuanto a testimonio, él dice que la carta del 93 se hizo tomando como plantilla la del 79, y así es efectivamente. Lo que pasa es que hay cosas que han pasado en esa constitución que no debieron haber pasado. Uno, que se eliminó la descentralización y hubo un municipalismo
que fue derogado y que no ha dado sus frutos hasta ahora. Hay una descentralización, vivimos en un país curioso en el cual hay gobiernos regionales, pero no hay regiones, lo que hay son departamentos, ¿no es cierto? Y dos, eliminamos la segunda cámara, aunque debo decir que en los primeros tiempos funcionó bien. ¿Por qué? Porque los políticos de esa época eran mejores. O sea, la constitución la constituyente del 93 tuvo políticos experimentados. La del 19 igual, la del 33 igual y la del 79 igual. Quizá la que más mentes brillantes tuvo fue la del 31-33, pero como, digamos, como inteligencias y técnicas parejas, la mejor es seguramente para mi gusto la del 79. Pero pues eso no subsistió. Cuando cae el gobierno de Fujimori, Valentín Paniagua se eligió presidente, yo hablé varias veces con él, nombró una comisión y él no tomó una decisión, no supo tomar una decisión, ¿no? En parte, creo yo, por lo que induzco, que en el Congreso habían dos populistas, no había nadie más, no tenía ningún respaldo, está en manos de otros. Y por otro no quería romper lanza, porque su gabinete fue una especie de unión de cosas distintas. No recuerden ustedes que estaba Susana Villarán como ministra, así que no era, y al lado de Susana Villarán estaba pues Javier Pérez de Cuellar, o sea, era una mixtura, ¿no? Componer eso era rarísimo, ¿no? No obstante eso, nombró una comisión en la cual yo participé junto con otros colegas más, y hizo algunas sugerencias de la época que habría que revisar, ¿no? El tiempo no ha pasado en vano, pero ahí se quedó. La gente que había hecho la Constitución, que fue básicamente el APRA y básicamente la Democracia Cristiana, ellos hicieron el grueso de la Constitución del 109, no les interesó volver a ella. No obstante que ella firmó la Constitución. Ernesto Laiza Grundy me lo dijo y lo tengo por escrito porque él me lo escribió, de que él le consta, porque estuvo en el cuarto de Villa Mercedes en la cual ella firmó la Constitución. Y hay un librito en el cual se han reproducido todas las formas que haya y hacía para firmar bien, porque estaba muy delicado, pero mentalmente estaba bien. Sin embargo, a Lapa no le interesó, por lo menos sus dirigentes. Y a Bedoya del PPC tampoco le interesó. Entonces, si los dos padres, entre comillas, de la Constitución del 79 no les interesó restablecerla, ¿qué iba a hacerse? Luego se borró la firma de Fujimori de la Constitución por una ley especial y se nombró una comisión especial de trabajo presidida por el congresista Henry Pease. Bueno, Henry Pease se creía pues un legislador, ¿no? Licurgo, Solón o algo parecido, y empezó a hacer lo que le parecía, ¿no? Y al final pues tropezó con mucha gente y hizo dos proyectos realmente muy casi indigeribles y esa comisión implosionó, no fue más lejos, no pudo ir más lejos y ahí quedó. ¿Y qué pasa? Han pasado 25 años. Han pasado 25 años. Y lamentablemente las constituciones no tienen por qué cambiarse todos los días. Las constituciones son hechas para durar, básicamente, ¿no? Mi preocupación ahora es que con el actual gobierno tiene una idea que no sé quién se la ha vendido, que significa que las constituciones cambian las realidades, ¿no? Entonces cambiamos de nombre, eliminamos al Consejo Nacional de la Magistratura porque está lleno de corruptos, le damos otro nombre y hoy día todos los jueces son santos, los jueces y los fiscales son maravillosos, todo está sobre ruedas. Esta es una especie de utopía, es el pensamiento utópico, lamentablemente, y eso es de la izquierda. El utopismo acompañó siempre a la izquierda de todos los matices. Alguna vez en una conferencia en San Marcos hace 1000 años, Alberto Tauro, que no es muy talentoso, dijo que Marx había sido el gran utópico de la civilización. Creo que es verdad. Sus principales profecías fracasaron, pero sus seguidores no se dan cuenta de eso. Pero en fin, eso es lo que tenemos ahora y hay que recordarla, esta Constitución, como una especie de punto de inflexión, que no esté vigente, no importa, sigue iluminando el país en sus grandes lineamientos y en sus grandes aciertos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor García Belaunde. Ahora vamos a escuchar al doctor Ernesto Álvarez Miranda. Ha sido presidente del Tribunal Constitucional y es actualmente decano en la Universidad San Martín de Porres. Le damos la palabra. Agradecido al señor doctor
autoridades de la Universidad Continental, al doctor del Castillo por la invitación, muy agradecido a mis colegas, que en realidad me siento un estudiante en medio de sus profesores, y por supuesto a los dos constituyentes aquí presentes, Héctor Vargas Aya, un prohombre de la honestidad y la honradez en el campo de la política, cuando eso no estaba de moda, y a mi amigo directo Celso Sotomarino, con el cual tuve el gran agrado de hacer política en el PPC y de ganar las elecciones primarias abiertas que nos sometió Bedoya para romper su candidatura justamente a Lima, y la ganamos a pesar del aparato. Y justamente quiero traer como colación la pregunta que ha hecho Domingo García Belaunde, que me ha gustado muchísimo, y dejo de lado la exposición que había programado para responderla. ¿Por qué, siendo tan buena constitución, la del 79 dura tan poco? ¿O es que estamos engañados? En primer lugar, la pregunta es clave para cualquier curso de teoría constitucional. En primer lugar, ¿una constitución que dura es en realidad una buena constitución? No necesariamente. La constitución mencionada en 1860 es la que más dura en el siglo XIX, sin embargo es una mala constitución. Si entendemos por constitución un acuerdo, un pacto político que esencialmente limita al poder. Si esto es así, la de 1860 es una pésima constitución, porque con ella han gobernado dictadores y han gobernado semidictadores civiles y militares. Por tanto, no limitó el poder. Por tanto, fue una mala constitución. La constitución, quiero hacerles recordar a todos, de que a diferencia de lo que preconizan los teóricos del Estado, no es un documento que organiza el poder político y organiza a la comunidad política. No es eso. Porque si fuese cierto, la mejor constitución fue la de Stalin y fue la de Hitler, que organizaron excepcionalmente bien Alemania y la Unión Soviética. Y todos la obedecían. Un solo sistema jurídico que se cumplía a cabalidad. ¿Son buenas constituciones? Evidentemente no, porque precisamente adolecían de la finalidad principal, limitar al poder. Si esto es así, ¿la Constitución de 1979 limitó realmente el poder? Sí. Pero lo limita, y es una Constitución excepcional, por un factor que hoy en día no lo tenemos, y que es lo que justamente se deja extrañar, que es la existencia de una élite política. La élite política es la que produce una constitución como la de 1930, que a pesar de la violencia, a pesar de la coyuntura de grave enfrentamiento, recordemos, si no, que en la constituyente, en el Congreso Constituyente, ingresa el ejército y expulsa en forma ya permanente a toda la bancada aprista, a la bancada socialista y a algunos independientes. En este contexto de violencia, de enfrentamiento, de lucha con un partido gobiernista de camisas negras que revivían el fascismo italiano, en ese contexto, ese Congreso Constituyente produce una buena constitución, que es la del 1933, que debió haberse quedado, en realidad, hasta hoy en día, si fuese posible, con todas las enmiendas y con todas las actualizaciones del caso. Lamentablemente, en la parte orgánica, no se había previsto el juego de poderes, los contrapesos necesarios para las confrontaciones políticas futuras. Y es así como en la década del golpe previo al golpe de Velasco,
la Constitución no le da las herramientas, los instrumentos a esa élite política para superar este tema que hubiese podido ser en el segundo o tercer gabinete censurado una llamada a elecciones para que el pueblo dirima y renueve el poder legislativo. Se produce el golpe de Estado y allí viene la respuesta a la pregunta ¿por qué la Constitución del 79 dura poco, siendo tan buena? Dura poco porque, a diferencia de la del 33, la del 79 ingresa al ámbito de la economía. Ingresa al ámbito de lo económico, no solamente en el capítulo económico, no solamente en el título de régimen económico, sino incluso desde el preámbulo. ¿Quién no se puede emocionar al leer el preámbulo de la Constitución del 79? Es hermoso, pero contiene el virus de su destrucción. Porque esencialmente esta constituyente produce un documento que prácticamente con la caída del muro de Berlín y con la caída del socialismo real se desactualiza, y se desactualiza terriblemente. Y la élite política, porque tampoco hay que aplaudirla en todo, comete un error garrafal, no reacciona al cambio de la economía. El capitalismo, que cuando yo estaba estudiando en pregrado, iba a desaparecer, porque el capitalismo estaba en decadencia y el socialismo, con cualquiera de sus variantes, el futuro modelo mundial, resulta que el capitalismo súbitamente vence la batalla. Y el capitalismo, querramos o no querramos, se convierte en el único modelo capaz de provocar el desarrollo de los pueblos. Donde se ha aplicado socialismo, ha habido decadencia, miseria, pobreza. Donde se ha aplicado capitalismo, ha habido desarrollo, ha habido creación de riqueza. Tema terrible. El partido aprista, y que me perdonen los compañeros, en el 77-78 no conocían una doctrina económica, no adherían una doctrina económica, un programa económico moderno, porque esencialmente debatían entre el antiimperialismo y el APRA y 30 años de aprismo. Pero que ambos, siendo 30 años de aprismo un producto dialéctico adecuado a los años 50, ninguno de los dos libros, ninguna de las dos vertientes da respuesta a la falta de modelo económico y no da respuesta al triunfo del capitalismo que se produce en los años 80. Recordemos que en los años 80 Reagan llega a la presidencia de Estados Unidos, barre al socialismo real con ayuda de Juan Pablo II, que se ganó su disparo en los intestinos por eso, y prácticamente el partido aprista no tiene esa reacción, esa capacidad de reacción, y posiblemente ninguno de los partidos. Celso, discúlpame, pero sería pretencioso decir que el PPC tuvo la razón. Fue el único partido de los ricos, de los grandes estudios de abogados, de la aristocracia, que al final de cuentas siempre dijo hay que tener un respeto por el mercado y por las reglas económicas que son ineludibles, hay que jugar con ellas, en el mismo sentido de ellas, no en contra de ellas. Y eso lo pagó la clase política mayoritaria, obviamente el PPC no llegaba ni al 12%, lo pagó la clase política cuando le tocó gobernar. Acción populistas, apristas, tuvieron ese defecto y la Constitución del 79 cae por ese defecto. Ahora, ¿es culpa del APRA? No, porque recordarán ustedes que la Konrad Adenauer viene al Perú trayendo la idea de la economía social de mercado para el PPC, y la Fundación Friedrich Ebert trae la misma doctrina económica
para el APRA y forman los dirigentes apristas. Alan García, con la edad mínima de la constituyente, fue el que, a nombre del APRA, defiende la economía social de mercado como modelo. Muy bien, por el contexto mundial bipolar, es que se entiende la economía social de mercado bajo una óptica muy de izquierda, si la miramos con los ojos de la época. En el Tribunal Constitucional se ha desarrollado la Constitución, si se quiere, del 93 neoliberal de Fujimori, con una jurisprudencia adecuada a la visión que todos más o menos tenemos, que es de una economía al servicio de la persona humana. Como decía la Constitución de 79, una economía al servicio del hombre, que justamente recoge la visión alemana de la Constitución y de la economía, pero no la aplicaron, como hoy en día la jurisprudencia constitucional aconseja, aplicar esos conceptos bajo el principio de subsidiariedad y bajo el principio de solidaridad, entendiendo cualquier normatividad, al igual que la realidad política que mencionaba Domingo. La realidad económica no se modifica por la norma constitucional, no se modifica por la voluntad del legislador, sino que tiene leyes inherentes, universales e inmutables. Por tanto, hoy en día, todos los partidos políticos, desde el APRA, Toledo, Ollanta, Kuczynski, han gobernado dentro del modelo de economía social de mercado de la Adenauer, de la Ebert, pero entendido con un sano respeto y una ortodoxia con respecto a la economía que antes no se tenía. La de 79, por ejemplo, le faltó garantizar la autonomía real del Banco Central de Reserva para que no dependiera del poder político. Le faltó garantizar el principio de equilibrio presupuestal, porque en aquel momento se entendía que la voluntad social, la voluntad política podía superar a la realidad económica y que al final el Estado iba a tener la posibilidad económica de tener la generación y la producción de desarrollo que hoy en día entendemos que está en manos de los particulares. El Estado supervisa o regula. Y es así como que, como bien se ha dicho, en la parte orgánica, en la parte de los poderes, que en realidad no son poderes, como ustedes saben, en realidad son órganos constitucionales, básicamente hemos imitado, hemos seguido la guía de la de 79, y ojalá que a pesar de los voluntarismos, de los populismos, de las necesidades de la coyuntura de los gobernantes que piensan más en las encuestas que en el futuro, que en el horizonte de las nuevas generaciones, ojalá que mantengamos esa misma visión, absteniéndonos de la renovación por tercios, como decía Víctor Andrés Belaunde, en el anteproyecto de la constituyente del 31, decía que la renovación por tercios garantiza que jamás se va a expresar la voluntad popular, porque siempre se vota solamente por un tercio, se renueva un tercio, de forma tal que siempre existe un lastre de los 2 tercios que ya ha sido rechazado por el pueblo, de forma tal que es la mejor garantía para jamás tener un Congreso que exprese la voluntad popular. Y temas así, temas como los del Senado, que ha caído lamentablemente en aras de la coyuntura, de la necesidad inmediata, del aplauso fácil, cuando hoy en día es la única posibilidad de generar élite política recogiendo lo mejor de la Cámara de Diputados, que es lo que en realidad lo único que tenemos hoy en día. Y así nos va. No quiero extenderme más y agradezco nuevamente, reitero, esta invitación y doy paso a mis colegas para seguir aprendiendo. Ahora es el turno del doctor Aníbal Quiroga. Él es un reconocido
abogado y profesor también, muy mediático, por cierto. Con mucho gusto lo escucharemos. Muchas gracias. Señor congresista del Castillo, miembro de la Comisión Multipartidaria de la celebración del sí. De celebración del bicentenario, señores doctores que están en la mesa, el doctor García de la Hunde, el doctor Álvarez Miranda, el doctor Amprimo, distinguidos colegas. También quisiera agradecer la invitación esta noche para participar en este evento. Quisiera parafrasear a Enrique Chirino Soto cuando dijo respecto de Aya La Torre: yo no he sido nada, ni senador, ni diputado, ni concejal. En verdad no recibió siquiera mandato parlamentario en el año 78, con hartas peculiaridades y circunstancias. Como ha dicho el doctor de Castillo, soy profesor universitario y un abogado, y que a veces me piden mi opinión, consideran que soy mediático, pero en verdad trato de ser académico. La Constitución del año 79 es ciertamente muy importante